Vamos a ir pasando y enfocando los temas más importantes de la semana de hoy, que es bastante extensa. Sin embargo, hay medicamentos eh, de los dos extremos aquí. Hay medicamentos muy utilizados o que se utilizan del día a día y que sí, sí o sí ustedes tienen que saber su manejo. Como que hay otros medicamentos que solamente se usan en algunas especialidades y en algunas enfermedades puntuales, ¿no? Entonces, digamos que esta semana o los fármacos que se utilizan esta semana van hacia los dos extremos, desde los muy comunes y muy utilizados hasta los medicamentos que prácticamente se usan solamente en casos puntuales. Eh, entonces, se van a ir presentando. Yo voy a ir enfatizando igual los aspectos puntuales en cada presentación. Igual, de todas maneras, el grupo a cargo va a tener que armar los videos, así como hizo el grupo anterior, ya con su exposición completa, en base a la cual se les va a calificar el desempeño de esta semana y de esa manera sus compañeros también van a poder repasarlo o empaparse un poco más del tema a profundidad cuando tengan algún espacio disponible. Empezamos entonces, presenten por favor. Bueno, buenas noches, doctor, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca de los agonistas adrenérgicos. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, Empiecen, chicos. sí, que no está pasando la diapositiva, creo que mi compañera tiene un problema. Saúl la cacha. Saúl quiere ir a la playa y dice. Ya, ahora sí. Bueno, ya me presenté, ¿no? Buenas noches ante todos. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca de los agonistas adrenérgicos, ¿no? Estos agonistas adrenérgicos también son denominados simpático-miméticos o adrenomiméticos, principalmente porque van a provocar efectos que van a ser estimulados, en el caso de ser simpático-miméticos, porque van a provocar efectos de las fibras postganglionares simpáticas y van a ser adrenomiméticos porque también van a provocar efectos en la médula suprarrenal. Para la clasificación de estos agonistas adrenérgicos, pues puede ser funcional o química. Funcional, pues se van a distinguir por su acción, puede ser directa, indirecta o mixta. Dentro de las acciones directas, pues significa que estos agonistas adrenérgicos van a actuar directamente sobre los receptores alfa o beta. Aquí, por ejemplo, tendemos de los activantes simultáneos o los activantes preferenciales. Y dentro de los adrenérgicos de acción indirecta, pues como dice su nombre, van a ser de acción indirecta, es decir, no van a actuar directamente sobre el órgano diana, sino un paso previo a estos, ¿no? Y los de acción mixta, pues van a ser una mezcla de ambas acciones, de acción directa y acción indirecta. Su clasificación química va a estar relacionada o lo va a distinguir entre catecolaminas y no catecolaminas. Las catecolaminas pues pueden ser naturales o sintéticas. Las naturales pues son las catecolaminas endógenas, ¿no? Así lo podemos encontrar también en el Goodman como catecolaminas endógenas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que son los agonistas también simultáneos. Mientras que sintéticos pues van a ser el isoproterenol o la dobutamina. Y las no catecolaminas, que se van a distinguir principalmente, ya vamos a ver más adelante la estructura de estas sustancias, que no van a tener dos grupos hidroxilios en el anillo de benceno en su tercer y cuarto carbono, ¿no? Como la etileferina, por ejemplo. Etilefrina, perdón. Siguiente, por favor. Siguiente. Mm,
Pues yo proyecto a ver si se puede. Ya. Vamos a empezar hablando de los adrenérgicos agonistas simultáneos. Aquí vamos a tener a la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Estos pues se van a caracterizar por ser sustratos de las enzimas MAO y COMT, que es la monoaminoxidasa, y la enzima COMT, que se van a encontrar principalmente en el intestino y en el hígado. Y esto es importante, que saber que son sustratos de estas enzimas, porque esto nos va a decir que estas sustancias, estos medicamentos no pueden ser administrados vía oral, o no se recomienda vía oral, porque su biodisponibilidad se va a ver afectada por la degradación de estas enzimas al momento de encontrarse en el tracto gastrointestinal. Es por eso que la vía de administración de estos tres fármacos pues, se da mediante vía parenteral. Ahora, algo importante que quiero explicar acerca de estas tres catecolaminas es su estructura. Si ustedes se fijan, ¿no? En su estructura van a ser muy parecidas, pero no van a ser iguales, principalmente por el radical que se encuentra y la va a diferenciar, ¿no? El anillo de benceno es igual en las tres y se va a caracterizar por tener dos grupos hidroxilos en el carbono 3 y 4. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la ausencia de estos grupos hidroxilos, eso va a aumentar la liposolubilidad, es decir, la biodisponibilidad de estos tres fármacos, pero va a disminuir su potencia adrenérgica. Entonces, ¿por qué? Porque aumenta su liposolubilidad también porque es estos dos grupos hidroxilos donde va a ser reconocido por estas enzimas. Ahora, no es recomendable, pues, en pro de la biodisponibilidad, disminuir la potencia adrenérgica del fármaco. Es por eso que se opta por otras vías de administración distintas a la vía oral, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos grupos hidroxilos que son los que van a dar la potencia a estos fármacos adrenérgicos. Ahora, con lo que respecta a las sustituciones en el grupo amino, principalmente la adrenalina va a estar N-metilada, lo cual va a ser importante que lo vamos a ver más adelante, y en las sustituciones del carbono alfa, es decir, esto la cadena etilamina que se encuentra, es decir, la que no está en el anillo es la cadena etilamina, en esa cadena vamos a tener dos carbonos, el carbono alfa y el carbono beta. Esto también es importante, por ejemplo, en el carbono alfa hay algunos medicamentos como la efedrina, que por ejemplo no posee un sustituyente en el carbono alfa. Ese sustituyente en el carbono alfa lo hace inmune a la enzima MAO, es decir, va, va a poder evitar la degradación por la enzima MAO, al estar a tener un sustituyente en ese carbono, que también su potencia, ¿no? Su potencia adrenérgica. Y también la presencia de sustituciones en el carbono beta, que es muy importante. Por ejemplo, la sustitución de un grupo hidroxilo en este carbono beta también reduce la acción estimulante central, ¿no? Y debido y va a tener menor liposolubilidad, ¿no? Entonces, esa hidroxilación en el carbono beta es muy importante. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí se ve? ¿No se ve? No, está en la 2. Ya lo avancé. Ya. Una antes, por favor, Peira. Ya. La adrenalina. La adrenalina, digamos, es la de las más importantes de estas catecolaminas endógenas, ¿no? Es la más conocida, también llamada epinefrina. Es una catecolamina que es endógena de la glándula suprarrenal y también, pues, al ser fármaco, también lo que se puede sintetizar, ¿no?
Ahora, esta adrenalina es un agonista adrenérgico de acción no selectiva, es decir, que puede, digamos, actuar sobre los dos receptores, tanto tipo alfa y tipo beta, y esto va a presentar en la adrenalina que pues pueda tener efectos adversos, ¿no? Efectos contradictorios, mejor dicho. Ahora, en su farmacocinética, su absorción de la adrenalina, ya lo dije, no se administra por vía oral por la acción de las enzimas MAO y COMT. Principalmente se va a dar por vía intramuscular, por vía subcutánea. Por ejemplo, la vía subcutánea, su absorción es limitada, pues este mismo fármaco produce vasoconstricción, y esta vasoconstricción local lo que hace es retrasar su propia absorción cuando se da por la vía subcutánea. Por eso que se recomienda al momento de darse adrenalina por vía subcutánea, pues aplicar calor local o masajear esa zona para poder acelerar la absorción de la adrenalina. Ahora, su vía intramuscular es mejor que la vía subcutánea, y también se puede dar por vía inhalatoria, no como en aerosol, y como lo hemos visto también en los fármacos, es prácticamente al igual que la adrenalina, que lo vamos a ver más adelante, pasa a todos los tejidos, especialmente el corazón, el hígado, el riñón y el vaso. Es capaz de atravesar la placenta, es capaz también de excretarse en la leche materna. Y en dosis comunes, ojo, en dosis comunes no alcanza muy bien al sistema nervioso central porque no suele atravesar la barrera hematoencefálica, y si la atraviesa es con dificultad, siempre y cuando sea en dosis comunes. Ahora, su metabolismo desaparece rápidamente de la circulación, es decir, rápidamente se absorbe, tiene un tiempo de vida media de apenas 20 segundos, y pues su metabolismo va a estar dado principalmente por las enzimas COMT y la MAO, ¿no? En las terminaciones nerviosas simpáticas, en el hígado y en otros tejidos. Ahora, su excreción de la adrenalina se va a eliminar mediante vía renal principalmente. Ahora, prácticamente se va a eliminar como metabolitos, ¿no? Sus metabolitos urinarios, principalmente la metanefrina. Ahora, también suele eliminarse rara vez y patológicamente sin metabolizarse, y eso suele ocurrir, por ejemplo, en patologías como la feocromocitoma, que pues aquí hay un tumor en la médula suprarrenal y pues libera grandes cantidades de catecolamina. Esa catecolamina, como la adrenalina, no se suele metabolizar y se suele eliminar sin metabolizarse, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, esto es muy importante, los efectos farmacológicos de la adrenalina. La adrenalina, Retrocede un ratito. Disculpa que te corte, retrocede un ratito. Ya, vamos a hablar algunas cosas puntuales hasta lo que ha expuesto su compañero, sobre todo de los fármacos que ustedes van a manejar en su práctica clínica de los agonistas adrenérgicos. Los que van a utilizar siempre son básicamente 4: adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, la dopamina y la dobutamina. Tienen que conocer de forma precisa cuando se utilizan estos 4, ¿no? Sus acciones biológicas y también algunos derivados, como en este caso la etilefrina tal cual, y posteriormente ya los otros medicamentos que tienen un uso menor. Pero sobre todo tienen que aprender a diferenciar esto. Aspectos farmacocinéticos importantes hasta este momento. Uno, la administración, que es por vía parenteral. ¿Por qué no se administra por vía oral? Ya lo mencionó su compañero, por el amplio metabolismo por estas dos enzimas, que es la monoaminoxidasa y la catecolo-metiltransferasa. Entonces, por ese mecanismo no se administran por vía oral. Se añade un radical a su fórmula, se generan derivados, pero estos derivados ahora sí se pueden dar por vía oral, excelente, pero disminuye la potencia de acción. Entonces, esas cosas tienen que tenerlas presentes a la hora que elijan la vía de un medicamento. Por otro lado, ya yendo a la parte de adrenalina como tal, tienen que reconocer el medicamento como tal y aprender a diferenciarlos, ya que con el tema de la adrenalina se usa una terminología especial, ¿no? Y esa ampollita que ustedes ven ahí que han colocado en la imagen de 1 miligramo, de 1 miligramo en 1 mililitro, es lo que popularmente se conoce como adrenalina o epinefrina de 1 en 1000, ¿no? O 1, 2 puntos 1000, o algunos le ponen como fracción. Entonces, tienen que reconocer eso, saber cómo hacer la dilución
para cuando les pidan 1 en 10.000, porque todas las dosis que van a encontrar van a estar en función a esto, ¿no? Entonces, es importante que reconozcan bien este parámetro para que tanto en su práctica clínica, como al momento de algunos exámenes no se puedan equivocar, ¿no? Por otro lado, me parece que ya se tocó un poco eso en el tema de asma. Tener presente cuándo van a usar adrenalina como tal, cuál es la vía de elección, ¿no? Básicamente de las 3 vías parenterales que tenemos, ya ustedes conocen que la vía subcutánea es relativamente ineficiente en este caso, por lo que ha mencionado ya su compañero, que entre los dos, para fines de acción, se prefiere la vía intramuscular, ya incluso se los preguntó también el doctor en el examen pasado. Importante que sepan las dosis que se van a utilizar, sobre todo en emergencias médicas, ¿no? En el caso de una reacción anafiláctica, que es su principal indicación. Una pregunta para cualquier miembro de aquí presente. ¿Y cuándo utilizarías adrenalina en nebulización? ¿En qué casos o en qué enfermedad puntual? ¿Alguien sabe? En La bronquiolitis. adrenalina no se utiliza en bronquiolitis, adrenalina nebulizada. En bronquiolitis lo único que tal vez en algunos casos tiene alguna evidencia es el tema de solución hipertónica, aunque es debatible, nebulizada, y lo otro es el uso de prueba terapéutica con agonistas beta 2. Pero la adrenalina como tal, la epinefrina como tal, se usa en una patología denominada Krupp, nebulizado, en nebulización en una patología denominada Krupp o laringotraqueobronquitis, ¿no? En los casos moderados o severos está indicado. Básicamente es una de las pocas, y es, no mal recuerdo, la única patología en la que se usa este medicamento en forma de nebulización, entonces tienen que tenerlo presente. Continúen con la exposición, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, los efectos farmacológicos, es decir, cuáles son los efectos que va a tener la adrenalina sobre diversos órganos, ¿no? Esto se va a depender principalmente por los receptores que se encuentren en estos órganos, que pueden ser receptores alfa, pueden ser receptores beta, ¿no? Por ejemplo, en los efectos cardíacos, que son, digamos, los más conocidos por la adrenalina o los que más se han tocado. Nosotros debemos saber que los receptores beta 1 están presentes en el miocardio, en el tejido de conducción, ¿no? Y es por esto que la adrenalina va a tener propiedades cardíacas en estos tejidos. Por ejemplo, va a tener un efecto inotrópico positivo, ¿no? Este efecto inotrópico nos habla o hace referencia a lo que es la fuerza de contracción. Es decir, va a aumentar la fuerza de cómo el corazón cuando el corazón se va a contraer. Esto va a generar un aumento de presión sistólica y una sístole acortada, y mucho más fuerte, obviamente, en tanto que la diástole se va a alargar y va a haber una disminución de la presión diastólica. Por el otro lado, hablando del tiempo, ¿no? De la frecuencia, va a tener un efecto cronotrópico positivo, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca. De esta manera, pues va a estimular la actividad del nódulo sinoauricular y de las fibras de Purkinje. Ahora, aquí hay una curiosidad muy importante con la adrenalina. Es, al principio, pues sí provoca este efecto cronotropo positivo, ¿no? Este aumento de la frecuencia cardíaca. Pero este aumento de frecuencia, otra de las funciones también de la adrenalina es aumento de la presión arterial, ya lo vamos a ver más adelante. Esto va a ser detectado por los vasoreceptores aórticos y carotidios, y estos van a activar el centro vagal del sistema nervioso central. Esto va a desencadenar lo que son los reflejos vagales, y los reflejos vagales, en compensación al aumento de esta presión arterial, lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces tú dirás, pero al principio aumentó la frecuencia cardíaca y ahora su efecto compensatorio de los reflejos vagales están disminuyendo la frecuencia cardíaca. Es decir, que la adrenalina, después de que se hayan presentado estos efectos compensatorios, pues no vamos a evidenciar aumento de frecuencia cardíaca, disminución, una bradicardia, ¿no? ¿Y de qué va a depender principalmente? Eso los dos va a predominar, ¿no? Si el efecto directo de la adrenalina mediante la activación de los receptores beta 1 es mayor, pues va a predominar lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero si
el aumento de la presión arterial es tan alta que desarrolla los métodos de compensación de los reflejos vagal, pues va a predominar lo que es una disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora, otro de los efectos de la adrenalina en lo que corresponde al corazón, pues vamos a tener un efecto dromotropo positivo. Esto nos quiere decir que va a haber un aumento en la velocidad de conducción, ¿no? Principalmente en el haz de His, en las redes de Purkinje y en los ventrículos. También va a tener un efecto lusotrópico positivo. Esto quiere decir que va a haber un aumento de la velocidad de relajación del corazón. Y también va a tener un efecto batmotropo positivo que está relacionado con la excitabilidad del corazón. Es decir, al ser positivo, pues va a haber un aumento en la excitabilidad del corazón. Ahora, sus efectos vasculares. Los receptores adrenérgicos se van a localizar principalmente a nivel de las arteriolas y de los esfínteres precapilares, ¿ya? Es aquí, por ello, donde se van a manifestar sus efectos principales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la piel, las mucosas, el área esplásmica, ¿no? Y el tejido renal, pues acá va a haber predominio de los receptores alfa 1, ¿ya? La función de la adrenalina va a depender de los receptores a los cuales va a activar. Por ejemplo, por el efecto alfa 1, la adrenalina va a producir vasoconstricción a nivel de la piel, es decir, va a disminuir flujo sanguíneo, va a haber palidez en las mucosas, ¿no? También va a aumentar lo que es la resistencia vascular pulmonar y va a aumentar también lo que es la presión arterial por su efecto vasoconstrictor, ¿no? Por el efecto vasopresor que este tiene. Y esto pues va a desencadenar todo la detección de los vasoreceptores que ya expliqué hace un momento, ¿no? En los efectos cardiovasculares. En la circulación coronaria, la adrenalina lo que va a hacer va a provocar un aumento en la duración de la diástole y también va a aumentar lo que es la presión aórtica, ¿no? Y lo cual va a aumentar a su vez la circulación coronaria. En el músculo estriado, a este nivel va a provocar vasodilatación. A diferencia, mira, con los receptores alfa provocó vasoconstricción. En el músculo estriado va a haber predominio de receptores beta 2. Estos van a provocar vasodilatación. Esto va a disminuir la resistencia vascular pulmonar y esto pues va a ser un efecto contradictorio, ¿no? A la activación de los receptores alfa 1 que se explicó hace un momento, ¿no? En la piel, por ejemplo. Ahora, en la circulación cerebral, la adrenalina, pues como mencioné, pues va a aumentar la presión arterial, pero no se va a evidenciar tanto en la circulación cerebral debido a que pues en la circulación cerebral van a haber mecanismos autorreguladores, ¿no? Que van a limitar lo que es este aumento de circulación. Y en la circulación renal, pues va a haber vasoconstricción, ¿no? Como lo mencioné arriba, en piel, mucosas, área esplácnica y renal, pues en la circulación renal va a haber vasoconstricción de la arteria renal, ¿no? De esta manera, pues significa, si hay vasoconstricción, ¿cómo va a estar el flujo? Va a estar disminuido, va a disminuir hasta en un 40%, ¿no? A su vez, también la adrenalina lo que hace es estimular la secreción de renina por acción de la adrenalina sobre los receptores beta 1 del aparato yuxtaglomerular, activando de esta manera también el SRA, ¿no? Que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro de los efectos que tiene la adrenalina son los efectos sobre la presión arterial, y esto va a depender, según la bibliografía que he visto, de la infusión de la adrenalina mediante vía endovenosa, que puede ser rápida o lenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si se da una infusión de adrenalina endovenosa rápida? Esto lo que se dice que se desarrolla es una curva bifásica. ¿Y qué quiere decir una curva bifásica? Por ejemplo, al inicio la presión arterial va a aumentar rápidamente, ¿no? La presión sistólica se eleva, ¿no? Más que la presión diastólica. Entonces va a aumentar también lo que es la presión de pulso, ¿no? Y esto va a ejercer un mecanismo de efecto vasopresor de la adrenalina, ¿no? Es decir, va a estimular, va a haber estimulación directa del miocardio, va a aumentar la fuerza de contracción, que ya lo comentamos, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también va a haber vasoconstricción, es decir, la presión arterial va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Pero esa presión arterial, y por eso se llama bifásica, va a llegar a un umbral. Una vez llega a ese umbral, va a comenzar a descender, ¿no? Pero va a comenzar a descender de una manera rápida. ¿Sí? Ahora, esta presión arterial continúa descendiendo incluso hasta por debajo de los niveles normales, ¿no? Antes de retomar, bueno, el nivel de control. Esto se llama el periodo de hipotensión transitoria, ¿no? Y esto se debe principalmente a que la adrenalina, ¿no? Ya sus concentraciones que han sido altas y han provocado esa elevación de presión arterial
súbita, ¿no? Ahora sus concentraciones están bajas. Y cuando la adrenalina está en concentraciones bajas, va a haber activación preferencial de los receptores beta. Es decir, los receptores beta van a ser más susceptibles a la adrenalina en bajas concentraciones. Y estos receptores beta, como le hemos explicado hace un momento, pues desarrollan un efecto hipotensor, ¿no? Por la vasodilatación. Y eso es lo que se conoce como la curva bifásica en la presión arterial, siempre y cuando se dé una infusión endovenosa rápida. En cambio, si se da una infusión endovenosa lenta, pues toda esta no va a haber una curva bifásica, ¿no? Sino también va a haber pues un inotropismo, un cronotropismo positivo, a haber un aumento liviano de la presión arterial, pero no va a descender súbitamente como lo hemos visto en una infusión endovenosa rápida, ¿no? Ahora, los efectos sobre la respiración de la adrenalina, bueno, hemos visto también cuando hemos tocado asma bronquial, que se usa en algunos casos, ya vamos a explicar ya por qué no se usa tanto la adrenalina para el asma bronquial, pero ¿por qué se usaba o por qué se sigue usando en casos de emergencia la adrenalina? Porque tiene propiedades broncodilatadoras, ¿no? Es lo que hace relajar el músculo liso bronquial, ¿no? Esto es un efecto de los receptores beta 2. También lo que hace es inhibir la liberación de mediadores inflamatorios, por lo que va a inhibir lo que son esa exacerbación inflamatoria, ¿no? También va a ser efecto beta 2 y también va a disminuir lo que es las secreciones bronquiales, ¿no? Y que va a evitar la congestión. Entonces, estos tres efectos hacen que la adrenalina se sigue usando para el asma bronquial, ¿no? Esos son sus efectos sobre la respiración. Ahora, la adrenalina también tiene efectos sobre otros músculos lisos, aparte del músculo liso bronquial. Por ejemplo, tiene un efecto sobre el útero. En el útero principalmente se van a expresar receptores alfa, ¿ya? Los receptores alfa no hacen relajación, sino hacen contracción. Por ejemplo, en el último trimestre del embarazo, en el útero, también tiene, por ejemplo, expresión de receptores beta 2, ¿ya? Que también hacen relajación. Entonces, estos efectos van a depender en el útero de cómo se encuentre o en el estado que se encuentre el útero, ¿no? En el ciclo sexual que se encuentre, si está en estado de gestación o no, y de las dosis de adrenalina que se dé. Es decir, va a haber expresión tanto de receptores alfa como de receptores beta. Receptores alfa, contracción, receptores beta, relajación, ¿no? Y algo característico es que en el último trimestre del embarazo, ¿no? O durante el parto, la adrenalina lo que hace es inhibir el tono, ¿no? Y las contracciones uterinas por ese efecto de relajación de los receptores beta 2. En la vejiga, también a nivel del músculo detrusor va a haber efecto beta 2, ¿no? Y también va a presentar, si es beta 2 va a presentar relajación de ese músculo detrusor de la vejiga. Pero a nivel de los músculos del trígono y del esfínter, que permite la salida, ¿no? de la orina, va a haber contracción. Entonces aquí va a haber receptores alfa, ¿no? Los receptores alfa los que van a hacer esa contracción del esfínter vesical, y es por eso que la adrenalina puede ocasionar trastornos en la micción, ¿no? Y contribuir a lo que es la retención urinaria. Los efectos de la adrenalina en el tracto gastrointestinal, aquí hay algo curioso porque el tracto gastrointestinal va a ser el único lugar donde va a haber una sinergia entre los dos receptores, es decir, tanto el receptor alfa como el receptor beta en el tracto gastrointestinal van a realizar relajación del músculo liso. Y finalmente, para acabar con estos efectos en otros músculos lisos, en el ojo va a producir midriasis, ¿no? Por contracción del músculo radial del iris. Siguiente diapositiva, por favor. Para ir complementando un poquito mientras van cambiando la diapositiva, la adrenalina se utiliza más que como un vasopresor en los estadios de shock, principalmente shock cardiogénico, más que el hipovolémico, se utiliza por sus efectos cronotrópicos, ¿no? Es importante lo que ha mencionado su compañero de las infusiones rápidas o lentas. Hay que tener mucho cuidado y de preferencia siempre administrar la adrenalina en infusión continua con bomba de infusión, ¿no? Que es el equipo que te permite realizar estas calibraciones. Calibrar de tal forma de que
puedas pasar 5 microgramos por minuto, por ejemplo, el paciente, ¿no? Entonces es importante este tipo de calibración y de que las infusiones sean lentas, por lo que ya mencionó su compañero, porque si infundes la adrenalina demasiado rápido, lo que haces es en altas concentraciones saturas los receptores alfa 1. Inicialmente generas un efecto vasopresor, excelente, es algo que estás buscando, pero no pasa mucho tiempo y luego la curva tiende a ir hacia abajo y cuando la concentración baja rápidamente se estimulan los receptores beta 2. Entonces, en vez de generar ahora vasoconstricción, realizas todo lo contrario o estimulas todo lo contrario. El paciente vasodilata y empieza a caer la presión arterial, ¿no? En cambio, si tú utilizas una infusión lenta, este efecto se evita. Y se evita principalmente porque el tiempo de vida media de la adrenalina es muy corto. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de la adrenalina? ¿Alguien sabe? Su tiempo de vida media es de 2 a 3 minutos. Entonces, esta sustancia se metaboliza muy rápidamente, incluso en el plasma, y deja de tener el efecto que inicialmente tenía. Es por eso que si tú deseas utilizar de primera línea un vasopresor, vas a utilizar otro medicamento, en este caso un agonista alfa 1, que es, o con preferencia por el receptor alfa 1, que es lo que prefieres en ese momento como la etilefrina, ¿no? Pero ya cuando utilizas adrenalina, lo utilizas o bien por sus efectos cronotrópicos o bien como una de las últimas líneas al buscar tener un efecto presor mantenido, pero considerando todos los riesgos que tiene también el uso de la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado el tema de la circulación esplácnica, que es un vasoconstrictor. Sí, si a un paciente tú lo tienes mucho tiempo con adrenalina, algo que te podría generar sería una isquemia mesentérica, por ejemplo, ¿no? Y se ven algunos pacientes, sí se logra ver. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Por otro lado, se utiliza mucho también es el efecto vasoconstrictor local en los anestésicos, ¿no? Cuando ya vamos a ver la clase de anestésicos más adelante, pero tú, por ejemplo, cuando tienes una lidocaína, tienes presentaciones con epinefrina y sin epinefrina. La más común es con epinefrina, casi lo tienes en todos los lugares, pero tienes que saber cuándo usarlo, cuándo no usarlo sobre todo. ¿Para qué se le agrega la epinefrina a la lidocaína? Para que cuando tú administres el anestésico local, la epinefrina genere vasoconstricción y el otro medicamento se quede en el tejido y no se absorba la circulación sanguínea. Esa es la idea. Pero este efecto de vasoconstricción tienes que manejarlo con sumo cuidado en partes atrales, ¿no? Por ejemplo, en la nariz, en las orejas, en las yemas de los dedos, donde tienes muy baja perfusión o circulación capilar terminal, tienes que tener bastante cuidado porque podrías generarle un efecto isquémico y se ha visto y tiene sus contraindicaciones también el uso de esto. Todo esto tienen que tener en cuenta y considerar con el uso de este medicamento. Siguiente. Bueno, continuando con los efectos que tiene la adrenalina, sus efectos sobre el sistema nervioso central, como lo mencioné anteriormente, atraviesa muy poco la barrera hematoencefálica, entonces pues a dosis terapéuticas pues la adrenalina no va a producir efectos notables sobre el sistema nervioso central, aunque se dice pues que puede presentarse en el paciente pues miedo, inquietud o otros efectos relacionados, ¿no? Pero no son directos del sistema nervioso central en sí. Ahora, sus efectos metabólicos, importante, su acción hiperglicemiante. La adrenalina lo que hace es aumentar la glicemia, ¿no? Y de esta manera también puede provocar una hiperlacticidemia. ¿Cómo hace este aumento de la glicemia? Pues la adrenalina lo que hace es estimular la glucogenólisis, ¿no? También lo que hace es inhibir la secreción de insulina, y esto principalmente lo hace por su efecto alfa 1, ¿no? Pero también, mira, fíjate,
el receptor alfa 1 lo que hace es inhibir la insulina, pero por ejemplo el receptor o el efecto beta 2 lo que hace es aumentar. Entonces, ¿por qué predominio de alfa 1? Porque en el páncreas pues hay predominio de receptores alfa 1, por ende la insulina se ve inhibida en su secreción, ¿no? Y esto es muy importante también al momento de darle adrenalina en pacientes diabéticos, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta que pues tiene una acción hiperglicemiante, ¿no? Y su efecto, si la insulina la inhibe, ¿cómo va a estar el glucagón? Pues la va a estimular, ¿no? Va a estimular la secreción del glucagón. Otro efecto metabólico de la adrenalina, pues es su acción lipolítica. Es decir, va a activar la trigliceridolipasa, va a haber ácidos grasos libres plasmáticos, ¿no? Es decir, van a aumentar los niveles plasmáticos de los ácidos grasos libres, ¿no? Va a aumentar el colesterol, los fosfolípidos, las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, y bueno, también va a tener un efecto en la acción calorogénica. Eso quiere decir que va a aumentar el metabolismo, ¿no? Cuando se da adrenalina, el metabolismo hay incluso un 20 a 30% de un aumento en el consumo del oxígeno. Ahora, en lo que respecta a su utilidad terapéutica, se suele utilizar para paro cardíaco, shock anafiláctico, en el ataque agudo de asma también. Ahora, como lo mencioné hace un momento, no se suele utilizar tanto para asma, ¿no? Y se suelen utilizar actualmente otros tipos de agonistas, por ejemplo, los agonistas beta 2 preferenciales, porque estos poseen menos efectos RAM, ¿no? Menos efectos adversos, ¿no? Pero igualmente, si no se tiene estos medicamentos de primera línea para un ataque agudo de asma, pues la adrenalina sigue siendo una buena opción, ¿no? Y como le explicó ya el doctor, pues otra utilidad terapéutica de la adrenalina es su asociación con anestésicos locales, ¿no? Eso principalmente por su efecto vasoconstrictor alfa 1. Disminuir el flujo sanguíneo unido a un anestésico local, ojo, es anestésico local, pues reduce la absorción del anestésico hacia la circulación general, ¿no? Esa es su principal ventaja de utilizarla con un anestésico local a la adrenalina. También se suele utilizar en lo que son los glaucomas, en oftalmología, no se utiliza adrenalina al 2%, y pues se puede utilizar por vía tópica para reducir lo que es la presión intraocular, ¿no? En casos de glaucoma de ángulo abierto, no en glaucoma de ángulo cerrado, porque incluso está contraindicado para el glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Y bueno, hablando de sus contraindicaciones, principalmente a los pacientes que tienen hipersensibilidad conocida por la adrenalina no se les da, los que tienen glaucoma de ángulo cerrado, tampoco no se da a pacientes con shock, nos dice la bibliografía, excepto que sea un shock anafiláctico, en pacientes con arritmias, en pacientes con aterosclerosis, ¿no? Y principalmente, si bien es cierto, se usa con anestésicos locales, pero con anestésicos locales que no sean o que en zonas que reciban irrigación por arterias terminales, por ejemplo, los dedos, la oreja, la nariz, los genitales. ¿Por qué? Porque al ser vasoconstrictor puede generar necrosis tisular en estas, ya debido a que pues están prácticamente irrigados por una arteria, ¿no? O por arterias más escasas que en los lados más centrales. Sus precauciones de la adrenalina, principalmente pues no usar con anestésicos halogenados como el ciclopropano, ya que pues estos fármacos sensibilizan al miocardio y pueden pues inducir la aparición de arritmias en pacientes de hipertensos o hipertiroideos, ya que son más susceptibles a la acción de la vasopresión de la adrenalina en los pacientes con diabetes mellitus por su acción hiperglicemiante, ya lo hemos visto, ¿no? Sus efectos adversos, principalmente sus efectos cardiovasculares, puede generar hipertensión arterial, arritmias, taquicardia, una fibrilación ventricular. En el sistema nervioso central puede generar cefaleas, ansiedad, tensión, temblores. En los ojos puede generar visión borrosa, la midriasis, que ya lo comentamos, efectos metabólicos, pues hiperglicemia, glucosuria, ¿no? Por ese aumento de la glucosa en sangre. La piel, por su efecto vasoconstrictor, ya lo vimos, puede presentar palidez, sudoración, frialdad en las extremidades. Sus interacciones medicamentosas, pues se dice que la toxicidad de la adrenalina aumenta con asociación con la teofilina o con lo que son los anestésicos generales. Y bueno, eso es todo con respecto a la adrenalina. Siguiente, por favor. Muy bien, antes que lo pases, resaltar, bueno, lo que he mencionado, ¿no? La acción hiperglicemiante, esto se ve bastante de forma fisiopatológica cuando el organismo es sometido a estrés,
¿no? A estrés fisiológico, lo que se denomina, por ejemplo, en situaciones de dolores agudos, en situaciones de alteraciones de la homeostasis, ¿no? O yendo más allá en algunas alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas donde el cuerpo se somete a estrés biológico y este estrés biológico genera una hiperglicemia que puede ser transitoria, o sea, por ejemplo, en un paciente que está con alguna patología aguda que no es diabético, tú puedes observar tranquilamente una glucosa de 140, 150 y en el momento te asustas, pero ojo que puede ser por el efecto de la adrenalina endógena propia, el que el cuerpo está eh, produciendo como respuesta a esta situación de estrés, ¿no? Por otro lado, en pacientes que ya son diabéticos, pues tú tranquilamente podrías esperar que esa glucosa esté mucho más elevada en estos casos, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan presente tanto al momento de la acción del medicamento como del estrés fisiológico que genera secreción de adrenalina dentro del propio cuerpo. Lo otro, que tengan bien presente su uso terapéutico, ¿no? Indicaciones bien establecidas. En el caso del ataque agudo de asma, se encuentra ya fuera de prescripción, por así mencionarlo. Ninguna guía de manejo te va a recomendar el uso de adrenalina, sin embargo, eh, en situaciones en las que no tienes otra cosa, a las que muchas veces te vas a enfrentar, no tengas muchos recursos, podrías utilizarlo. Intramuscular de preferencia versus subcutánea, ¿no? Eh, y lo otro, hacer bastante énfasis en este tipo de glaucoma, que justamente puede ser preguntas de examen, ¿no? Ojo, bastante cuidado con el glaucoma de ángulo cerrado, está contraindicado, mientras que en el glaucoma de ángulo abierto, pues puede ser incluido como parte del tratamiento, aunque actualmente se utiliza otros derivados más específicos del receptor. Tienen que tener presente que la adrenalina básicamente es, digamos, eh, la madre de todos estos compuestos que van a ser más específicos, pero que al mismo tiempo tiene efecto en distintos receptores. Y lo que se busca a posteriori es hacer estos efectos mucho más específicos, que solamente involucren un grupo de receptores y es la base ese principio es la base de todo este tema que estamos viendo. Algo más les iba a comentar antes de que se me olvide. No se olviden tener presente la indicación de adrenalina eh, de forma nebulizada, que solamente es una, básicamente el CRUB. Ok, continúen, por favor. Ya, siguiendo tenemos la noradrenalina. No, la noradrenalina, también llamada norepinefrina, es un principal neurotransmisor, ¿no? Que se libera por las fibras adrenérgicas postganglionares y también se produce en pequeñas cantidades en lo que es la médula suprarrenal, ¿no? Y obviamente hacer fármaco también se puede obtener sintéticamente. Se diferencia de la adrenalina, en que la adrenalina es una amina primaria y la noradrenalina es una amina secundaria, ¿no? Esto quiere decir, pues, que carece de ese grupo metil, ¿no? Que lo mencioné al principio como sustituyente en su fracción amínica lateral. Su farmacocinética, según la bibliografía que he revisado, es similar a la de la adrenalina, ¿no? Al igual, pues también es sustrato de la MAO, de la COM, no es efectiva por vía oral y se suele absorber poco por vía subcutánea, ¿no? Por eso se suele administrar por vía endovenosa. Sus efectos farmacológicos de la noradrenalina, sus efectos cardíacos principalmente, al igual que la adrenalina, pues sus efectos beta 1, ¿no? La noradrenalina lo que hace es estimular al corazón, sus efectos cronotrópico y nootrópico positivos. Sus efectos vasculares, a diferencia de la adrenalina, que la adrenalina actúa sobre principalmente los receptores alfa y beta 2, ¿no? En sus efectos vasculares. En cambio, la noradrenalina solo actúa sobre los receptores alfa. De esta manera, pues solo provoca vasoconstricción a nivel de la piel, mucosas y las áreas plánica y renal, ¿no? También suele estimular la vasoconstricción en el músculo esquelético, ¿no? Lo que da también un aumento en la presión arterial, que desencadena los mismos reflejos vagales, ¿no? Ya lo he explicado también cuando hablé de adrenalina, ¿no? Cuando hay un aumento de la presión arterial, el desencadenamiento de la compensación de los reflejos vagales.
En la presión arterial, pues los efectos alfa y beta 1 van a provocar un aumento de la presión sistólica, un aumento de la presión diastólica, ¿no? Y un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Pero debido a que también hay un predominio de la bradicardia refleja, me dice la bibliografía, pues el gasto cardíaco se suele mantener normal o incluso puede disminuir en estos casos. Otros efectos de la noradrenalina es que, por ejemplo, la inyección intradérmica de la noradrenalina suele producir sudoración, que no es antagonizada por la tropina. Esto quiere decir que esta sudoración no es un efecto mediado por el sistema nervioso simpático. Suele causar también midriasis en los ojos, pero con menos intensidad que la adrenalina. Y a nivel de los bronquios, lo que hace la noradrenalina, pues prácticamente carece de efectos, ¿no?, en el músculo liso bronquial, por eso que no se relaciona pues, prácticamente para nada con lo que es el tratamiento del asma. A nivel del útero, la noradrenalina lo que hace es aumentar el tono y aumentar las contracciones, a diferencia de lo que es la adrenalina, ¿no? Principalmente es al final del embarazo, ¿no? Eso es principal contracción, pues efecto de los receptores alfa. A nivel del sistema nervioso central, pues los efectos de la noradrenalina son igual que la adrenalina, pues no suelen pasar la barrera hematoencefálica con facilidad. Y sus efectos metabólicos, al igual que la adrenalina, pues causa hiperglucemia, ¿no? Y aumento, bueno, de los ácidos grasos libres en el plasma. De la noradrenalina, principalmente para restaurar la presión arterial en estados hipotensivos agudos, pues en adultos se suele utilizar una dosis inicial de 8 a 12 microgramos por minuto por venóclisis, y pues una vez ya se mantiene, ¿no?, esa presión arterial en un nivel normal, pues las dosis suelen bajarse en promedio, pues la dosis de sostén son de 2 a 4 microgramos por minuto. Las contraindicaciones son similares a la de la adrenalina, ¿no? No se suele utilizar con anestésicos halogenados como ciclopropano. En gestantes no se suele utilizar porque, como mencioné, en el útero, pues hace, por su efecto alfa, de los receptores alfa, pues conduce contracciones, ¿no? Entonces no se suele usar en gestantes. En caso de trombosis vascular mesentérica o periférica, pues puede desarrollar también una hipoxia profunda, y pues se utiliza con mucho cuidado con pacientes con hipertensión arterial, ¿no?, con hipertiroidismo o cardiopatías graves. Los efectos adversos que puede originar de la noradrenalina en el nivel del sistema nervioso central, al igual que la adrenalina, son cefaleas, ansiedad, debilidad, mareos. A nivel cardiovascular, pues puede producir bradicardia, una hipertensión arterial grave, un aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminución del gasto cardíaco, como lo mencioné, arritmias, taquicardias, ¿no? A nivel del tracto genitourinario, pues hay una disminución en la excreción urinaria. Sus efectos adversos en el metabolismo, pues puede provocar acidosis, hiperglicemia, puede provocar también necrosis tisular y fiebre y dificultades al respirar. Siguiente, por favor. Ahora, la dopamina. La dopamina, si han estado atentos en la primera diapositiva, pues es el precursor de la noradrenalina, ¿no? Es el derivado inmediato de la L-dopa. Principalmente la dopamina no se suele encontrar en la periferia como un neurotransmisor, como por ejemplo la noradrenalina, sino la dopamina suele estar localizada fundamentalmente en la sustancia negra, sustancia nigris, ¿no? Esta dopamina se diferencia de la noradrenalina porque, si se han fijado en las estructuras que presenté en la primera diapositiva, pues no posee un grupo hidroxilo en lo que es la cadena lateral, ¿no? ¿Y qué dije que si, si se carece de grupos hidroxilos, pues que la potencia baja, ¿no? Es decir, la dopamina, sus acciones van a ser más débiles que la noradrenalina o la adrenalina, ¿no? Y su farmacocinética, la dopamina no se suele administrar por vía oral, es una catecolamina endógena, pues, por la MAO, es catabolizada por la MAO y por la COMT. Su tiempo de vida media es corto, se suele administrar por infusión endovenosa, sobre todo. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Su tiempo de vida media, si no me equivoco, es de 2 minutos, ¿no? Y muestra sus efectos a partir de los 10 minutos, ¿no? Sino que sus efectos suelen durar 10 minutos. Sus efectos farmacológicos va a depender de las dosis,
Y estas dosis van a depender para lo que queramos usarlo. Por ejemplo, usamos dosis pequeñas para una dosis renal. Se utilizan de 1 a 5 microgramos por kilogramo por minuto. ¿Por qué? Porque cuando se dan estas dosis pequeñas, pues la dopamina actúa principalmente sobre los receptores vasculares dopaminérgicos, ¿no? A nivel renal, mesentérico y coronario. Van a producir vasodilatación, ¿no? Y si producen vasodilatación, van a aumentar la circulación renal, la filtración glomerular y la excreción de sodio y formación de orina. Ahora, si subimos la dosis es para aplicarlo como una dosis cardíaca. Ahora, la renal era de 1 a 5 microgramos por kilogramo por minuto. Las dosis medias son de 5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto y son para dosis cardíacas, porque aquí va a ejercer sus efectos sobre los receptores beta 1, ¿no? Que se encuentran en los tejidos cardíacos, ¿no? Y de esta manera pues va a aumentar la fuerza de contracción, es decir, un efecto inotrópico positivo, ¿no? Pero no, la dopamina no tiene ningún efecto, no suele alterar la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero sí aumenta lo que es la presión sistólica y el gasto cardíaco. Y en sus dosis elevadas, principalmente se utiliza como dosis vasopresora, que va de 10 a 20 microgramos por kilogramo por minuto. La dopamina, pues, en su efecto vasopresor, ejerce una potente acción, una acción muy potente en los receptores alfa 1, ¿no? De esta manera, pues, provoca esa vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica y de la presión diastólica. Sus indicaciones y su dosificación, ya lo hemos visto, lo he mencionado hace un momento. En la hipotensión aguda, pues se suele en adultos dar de 1 a 5 microgramos por kilogramo por minuto en infusión endovenosa. Y, por ejemplo, para descompensaciones de una insuficiencia cardíaca congestiva, pues se suele utilizar de 0,2 a 5 microgramos por kilogramo por minuto, también en infusión endovenosa. Las contraindicaciones de la dopamina, pues puede presentar en pacientes que tienen taquiarritmias, ¿no? Taquiarritmias, feocromocitomas o una fibrilación ventricular. Sus precauciones, ¿no? Se nos dice que antes de administrar dopamina a pacientes que están en shock, se debe corregir primero la hipovolemia, ¿no? Se suele administrar en infusión endovenosa, diluyendo el contenido de una ampolla en 250 o 500 mililitros. Otra precaución de la dopamina es usar con cuidado en trastornos vasculares oclusivos. No se suele administrar medicamentos alcalinos. Si hay acidosis, pues esta acidosis suele reducir la eficacia de la dopamina también, ¿no? Y se ignora si la dopamina pues suele excretarse por lactación, y su uso en niños pues aún no se ha establecido con seguridad y su eficacia. Ya para ir acabando, sus efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, pues cefalea, nerviosismo, inquietud. A nivel cardiovascular, pues puede producir taquicardia, extrasístoles, arritmias, ¿no? Palpitaciones, hipotensión. A nivel de tracto gastrointestinal, pues puede provocar náuseas y vómitos. Sus interacciones son iguales a las de la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, con bloqueadores beta, estos bloqueadores beta antagonizan los efectos de la dopamina. También la fenitoína también puede reducir la presión arterial en pacientes que están estabilizados con la dopamina, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, regresamos un ratito. A ver, entonces tienen que ustedes aprender a diferenciar principalmente los espectros de acción y los usos, ¿no? Ya habíamos hablado de la adrenalina. Ahora, la noradrenalina tiene una función presora principalmente, vasopresora, como ya lo han visto. Ese es su uso clínico, digamos, ¿no? Se utiliza como vasopresor. La idea es generar una constricción de las arteriolas para incrementar la presión. Mientras que la dopamina es un poco más, digamos, maleable, ¿no? Su principal uso es inotrópico. La idea es aumentar la contractibilidad y la fuerza del corazón al momento de la eyección. Pero en dosis bajas tiene efectos renales, ¿no? Generando mayor flujo renal, que es la idea.
¿Y por qué se utilizaría esto? Porque en estadios de hipovolemia, eh, el organismo genera vasoconstricción esplácnica. ¿Para qué? Para asegurar el flujo sanguíneo principalmente al cerebro, al corazón y a las glándulas suprarrenales, que son indispensables para la vida. Sin embargo, ¿a costa de quién? A costa del intestino o de los intestinos, a costa también de los riñones. Entonces, estos pacientes suelen terminar haciendo insuficiencia renal, isquemia mesentérica principalmente, ¿no? Entonces, para proteger el riñón se utiliza dopamina a dosis bajas. A dosis medias, en su indicación usual, que es como inotrópico, no como vasopresor, sino como inotrópico. Y a dosis altas para apoyar a otros vasopresores cuando ya, digamos, se nos está yendo de las manos el paciente. Entonces, eso es lo que tienen que reconocer de forma bastante puntual para que sepan cuál de los medicamentos es el más adecuado de acuerdo a la situación clínica mencionada. Siguiente, continúen. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a tener pues a los adrenérgicos, los cuales vamos a encontrar a los agonistas preferenciales, en donde pues vamos a encontrar los subgrupos determinados pues por los receptores alfa y por los receptores beta. Vamos a empezar entonces por los agonistas alfa 1 adrenérgicos, selectivos, ¿no? Los cuales van a ser selectivos, en los cuales vamos a encontrar pues a estos agonistas de aplicación sistémica y tópica. En cuanto a este primero, el de aplicación sistémica y tópica, podemos encontrar pues que todos estos fármacos son compuestos sintéticos, en donde pues mencionando ya algunos de ellos, la fenilefrina, la metoxantina, como también la etinefrina, estos van a carecer de un grupo de catecolaminas, ¿no? Dicho de otra manera, van a carecer de radicales de hidroxilo en la posición 4. Es por ello pues que estos pueden administrarse por cualquier vía. Entonces, hablando ya un poco de su farmacocinética, estos fármacos pues se pueden administrar, como ya les había dicho, tanto por cualquier vía, pero en especial las feniletilaminas van a sufrir un extenso metabolismo de primer paso que se pasa por el hígado, ¿no? Lo cual va a hacer que se reduzca su biodisponibilidad. Es por eso pues que esto en cambio no ocurre tanto con la midrodina, la cual tiene una vida media pues aproximadamente de 4 a 6 horas, en donde pues su biodisponibilidad va a ser del 93%. Es importante también mencionar que pues estos no van a atravesar la barrera hematoencefálica. Siguiente, por favor. En cuanto a sus acciones sistémicas, podemos encontrar efectos sobre los vasos sanguíneos y la presión arterial, en donde pues el efecto de estos alfa 1 selectivos va a provocar la vasoconstricción intensa a nivel de las arteriolas y vénulas. Y también pues va a aumentar la fuerza que se pone en movimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. ¿Esto qué va a conducir? Esto nos va a conducir pues entonces al haber una vasoconstricción. Esto se va a traducir en una hipertensión, no va a haber una elevación de la presión arterial. En cuanto a sus efectos sobre el corazón, estos pues, este aumento de la presión va a activar a los vasoreceptores aórticos y carotídeos, ¿no? Y así pues esto va a generar un aumento de la resistencia vascular, por ende un aumento de la presión arterial, y así pues va a provocar una bradicardia refleja, ¿no? Algo que se conoce como el efecto cronotrópico negativo, el cual pues puede abolirse, por decirlo así, por un anticolinérgico. Es por eso pues que esto va a hacer que disminuya el ritmo cardíaco. En cuanto a su acción local, pues vamos a tener dos tipos de acciones locales, en cual una de ellas va a ser, pues, se puede utilizar como descongestionante, la cual, pues, usados de forma tópica, contraen los vasos de la mucosa nasal y de la conjuntiva también. Y también pueden hacer acción local sobre la midriasis. Pues ya sabemos que, bueno, esta activación de estos receptores de alfa 1 van a hacer una vasoconstricción de los, no vasoconstricción, no, perdón, una constricción de los músculos radiales del iris. En cuanto a su utilidad terapéutica,
pues vamos a una de ellas, de los fármacos como la epinefrina, que esta pues se va a indicar en tratamiento de hipotensión ortostática, así como también pues la migrodina, ¿no? Pero la cual es importante mencionarla, bueno, ya les he mencionado hace rato, ¿no? Que esta no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Así como también pues otra importante puede ser la metoxanmina, que pues se prescribe durante la anestesia para mantener la presión arterial y para el tratamiento de taquicardia paroxística supraventricular. Siguiente, por favor. En cuanto a uno de los efectos adversos, en cuanto al nivel del sistema nervioso central, este puede producir pues, mareos, cefaleas, temblores, como también nerviosismo, inquietud, ansiedad y ese tipo de cosas, ¿no? En cuanto al sistema cardiovascular, puede producir dolor torácico, taquicardia, palpitaciones. En cuanto al nivel ocular o oftálmico, puede producir visión borrosa y pues también una leve midriasis. Les había dicho que estos eran de uso sistémico y tópico, ¿no? Pero también hay unos que son exclusivamente tópicos. Estos pues van a estar destinados principalmente a la aplicación tópica nasal, tópica nasal y oftálmica, ¿no? Estos, como su propio nombre lo dice, no pueden se administran mediante aplicación local. Estos van a producir una vasoconstricción arteriolar local, disminuyendo así pues esta congestión. Una de sus precauciones de estos que les estoy mencionando es que luego de su empleo excesivo prolongado pueden aparecer una congestión de rebote o por vasodilatación. Ahora pues vamos a hablar sobre los agonistas alfa-2 selectivos. Estos se utilizan principalmente para el tratamiento de hipertensión, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar de uso sistémico y de uso tópico también. Entonces, los más importantes, los cuales acabo de mencionar, de uso sistémico, vamos a encontrar los antihipertensivos y a los que tienen un potente efecto sedante. Los antihipertensivos va a destacar la clonidina, la cual pues va a tener un 100% de biodisponibilidad. Estos últimos, los agonistas alfa-2 usados como antihipertensivos, se usan pues, su propio nombre lo dice, contra la hipertensión, ¿no? Pues estos van a ser un nivel, van a ejercer una activación broncoencefálica, provocando pues una disminución del tono simpático, inhibiendo así pues la liberación periférica de catecolamidas. Esta pues es una de las razones por las cuales se clasifican también a estos fármacos como inhibidores de neuronas adrenérgicas. En cuanto a los agonistas alfa-2 con efecto sedante, estas pues, cuando su nombre lo dice, ¿no? Van a ser coadyuvantes de la anestesia. Estos van a producir pues una analgesia cuando son aplicados localmente a nivel espinal y van a potenciar por los efectos analgésicos centrales de los fármacos opioides, los cuales pueden ser administrados por vía sistémica o epidural también, ¿no? Así como también la acción analgésica de los anestésicos locales que pueden ser administrados por vía espinal. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los agonistas alfa-2 de uso tópico, estos fármacos se van a caracterizar pues, por ser poco liposolubles. Eso quiere decir pues, que nos va a conllevar a que va a haber una dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica. Es por ello pues, que se habla de que ejercen pocos efectos a nivel central. En cuanto a su farmacodinámica, van a destacar pues, ¿no? Lo que es la proclonidina y la primonidina, que estos van a utilizarse más que todo para aplicación de tópico ocular. ¿Cómo? Lo van a hacer pues disminuyendo la presión ocular. Bueno, como ya les he dicho, pues en cuanto a su utilidad terapéutica, estos dos fármacos más conocidos en esta sección van a ser una de ellas, ¿no? La proclonidina, va a ser para el tratamiento a corto plazo de glaucoma crónico en pacientes pues, que reciben dosis plenas de otros fármacos. Y la brimonidina que se usa pues, para el glaucoma de ángulo abierto. Siguiente, por favor. Retrocede, retrocede, por favor. Una más. Una más. Ya, entonces, ahora sí, como les mencionaba, ya vimos a los fármacos en general, ahora vamos a ver que se desarrollaron posteriormente fármacos más selectivos
activos para cada uno de los receptores, ¿no? En este caso, primero se está tratando los agonistas y los agonistas alfa 1 tienen como principal efecto producir vasoconstricción, ¿no? Incrementar la resistencia vascular. Y este efecto se puede utilizar para algunas cosas. Por ejemplo, tenemos a la etilefrina, que es muy utilizada. Es más, se podría decir que es la primera línea en temas de hipotensión, ya que genera una estimulación específica del receptor alfa 1 y genera vasoconstricción arteriolar. No, esto se utiliza mucho cuando en sala de operaciones se utilizan alguna anestesia de tipo raquídeo, por ejemplo. Utilizan anestesia de tipo raquídeo, por ejemplo, al colocar este tipo de anestesia por su acción genera vasodilatación y la presión cae del paciente. Entonces, en ese momento se infunde etilefrina para volver a levantar la presión arterial en específico, ¿no? Sin generar un efecto cronotrópico, por así decirlo, ¿no? De forma específica sobre el músculo liso arteriolar. Por otro lado, tenemos la nafasolina, la fenilefrina, que se utilizan muy frecuentemente para el tema de cuestiones de resfriados comunes o de rinitis alérgicas, ¿no? En los cuales mediante la aplicación de gotas o incluso se puede utilizar por vía oral en algunos derivados, ¿no? Se permite descongestionar la nariz, ¿no? Y también en algunos casos de congestión ocular también se utiliza mucho. Siguiente. En los agonistas alfa 2, aquí hay básicamente dos representantes. La clonidina, que no es un fármaco de primera línea en hipertensión, se utiliza en algunos casos específicos. Y tenemos otro que es muy importante. Y aquí viene una pregunta de NAM que viene siempre a cada rato, ¿no? ¿Cuál es la primera elección, el medicamento de primera elección en un cuadro de hipertensión en una gestante? ¿Cuál es la respuesta? ¿Nadie? Ruth, ¿sabes cuál es la respuesta? Jocelyn, la delegada, ¿sabe cuál es la respuesta? La alfa-metildopa o metildopa es el medicamento de elección para disminuir la presión arterial en gestantes, de acuerdo a la normatividad MINSA, ¿no? Entonces, ténganlo presente porque pertenece a esta clase y está aquí y se utiliza bastante, ¿ya? Esa y la clonidina principalmente como antihipertensivos. Continúen la exposición. Ya, entonces cambiando de receptores, ahora a los receptores beta, hoy vamos a encontrar pues a los receptores de este beta 1, ¿no? Particularmente selectivos, en donde pues entre los fármacos representativos de este grupo se van a encontrar pues la dobutamina y el prenalterol. Y pues como podemos observar en imagen, ¿no? Químicamente van a ser un tanto similares a la dopamina, pero si observamos bien, con un sustituyente aromático un tanto notorio, por decirlo así, en el nitrógeno amínico de la cadena lateral. Estos pues les van a otorgar un mayor efecto beta, perdón. En cuanto a su farmacodinámica, el desarrollo de este tipo de fármacos se orienta pues a aprovechar sus efectos estimulantes beta 1 sobre el corazón, ¿no? Básicamente como aumentando pues la contractibilidad, ¿no? Lo que en la literatura se encuentra como el inotropismo positivo. Eh, por otro lado, pues estos fármacos también tienen una débil acción de los receptores beta 2 que va a provocar vasodilatación, ¿no? Por ende, va a facilitar el trabajo del miocardio, favoreciendo pues así la eyección cardíaca. En cuanto pues a su utilidad terapéutica, los agonistas beta 1 selectivos son útiles
principalmente para restablecer las características hemodinámicas del corazón, ¿no? Como un ejemplo de ello pues, puede ser en caso de insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. En cuanto pues, a los agonistas, esta vez de los beta 2 selectivos, pues este tipo de fármacos en principio fue desarrollado para evitar los efectos beta 1 adrenérgicos a nivel cardíaco, ¿no? Y de este modo pues puede aprovechar más que todos sus efectos de beta 2, las cuales principalmente van a ser a nivel bronquial y uterino. Entre estos fármacos vamos a encontrar pues a los que tienen, a los no catecol, como pues podemos observar ahí, ¿no? Al que están juntos al remiterol y a la hexaprenolina, los cuales pues van a tener una menor semivida. Y vamos a encontrar a otros pues que van a ser no catecol, como pues ya los conocidos por nosotros, ¿no? La terbutalina, el salbutamol, el procalterol, el fenoterol, la cual va a tener una mayor vida media. Cuanto pues a sus efectos farmacológicos, a nivel de los bronquios, pues estos van a ser muy útiles, como ya sabemos, ¿no? Sobre el asma bronquial, produciendo pues una vasodilatación, lo cual disminuye, ¿no? La resistencia pulmonar y de la vía aérea, mejorando así la ventilación alveolar, ¿no? También va a actuar sobre los mastocitos, disminuyendo la liberación de mediadores de inflamación, pues, ¿no? Como por ejemplo los leucotrienos y la histamina. Estos también van a fomentar la mucosidad ciliar dentro de los bronquios. Y también se habla pues de una disminución de la permeabilidad microvascular, donde se habla posiblemente de una inhibición de la fosfolipasa A2. En cuanto a sus efectos sobre los vasos sanguíneos, pues estos van a generar vasodilatación en el músculo estriado, lo cual pues va a disminuir la fuerza que se opone a la salida de la sangre y también pues la presión arterial. Entonces esto por mecanismo compensatorio, por decirlo así, o por vía refleja, esto va a aumentar pues la frecuencia cardíaca. En cuanto al útero, pues puede generar una relajación uterina, ¿no? Y así disminuir las contracciones. En cuanto pues a un tanto hablando un poco de su farmacocinética, estos pues se pueden administrar por cualquier vía, pero para aprovechar sus efectos broncodilatadores pues se prefiere por vía inhalatoria. Tienen aproximadamente un tiempo de vida de 2 horas y media a 8 horas, o más si es el caso se utiliza por vía oral, ¿no? En cuanto pues, ya como ya les he dicho, se utiliza para el asma bronquial, pero también algo importante es que puede utilizarse para la trocólisis, ¿no? Que se emplea pues para frenar la contractibilidad de la musculatura uterina. Estos pues van a ser utilizados en caso de amenaza de parto prematuro, ¿no? En cuanto a sus efectos adversos, en el sistema nervioso central pueden generarse temblores, la cual pues va a ser más común, aunque generalmente esto con el tiempo va a desarrollar una tolerancia, dado pues a su uso prolongado de darse el caso, ¿no? Como con también una sensación de inquietud. Sus efectos cardiovasculares, pues una taquicardia, una arritmia y las isquemias miocárdicas no son ajenas, pues porque hay una disminución de la presión parcial de oxígeno arterial que se debe pues a la vasodilatación pulmonar. En cuanto a los efectos respiratorios, se ha reportado algunos casos de edema pulmonar, específicamente en mujeres. Siguiente, por favor. En cuanto a los agonistas beta 1 y beta 2, vamos a encontrar pues al isoproterenol. Pues va a ser un potente agonista beta enérgico, ¿no? No selectivo, dicho sea de paso, con poca escasa, con una poca afinidad por los receptores alfa. Entonces, hablando de su farmacocinética, por vía oral este fármaco se absorbe pues de forma irregular, por lo cual es más utilizado de preferencia por vía parenteral o inhalatoria. Es así, una catecolamina sintética, ¿no? Pero su acción es un tanto más prolongada que la adrenalina. Esto se debe pues principalmente a que se metaboliza más lentamente y no es recaptado en forma importante por las terminaciones nerviosas. Este fármaco por vía inhalatoria tiene un efecto broncodilatador persistente aproximadamente de 1 hora. Es importante mencionar también pues que este no es el fármaco de elección por sus efectos beta 1,
sobre todo en personas que padecen de cardiopatías. En cuanto a sus efectos farmacológicos, específicamente hablando de los cardíacos, pues al igual de la adrenalina, al igual que la adrenalina, este fármaco, el isoproterenol, va a estimular pues a los efectos de los receptores beta 1, como al aumentar pues la fuerza de contractibilidad y pues la frecuencia cardíaca, provocando pues así un aumento del gasto cardíaco y por ende pues un consumo mayor de oxígeno de los músculos cardíacos, lo cual pues puede desencadenar unas arritmias cardíacas, ¿no? Este fármaco, el isoproterenol, reduce la eficiencia cardíaca, ¿no? Pues va a haber una reducción del trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno. En cuanto a los efectos vasculares, este va a producir vasodilatación principalmente en el músculo esquelético, ¿no? Lo cual es pues, un efecto del beta 2, disminuyendo así pues la resistencia que se opone a la sangre y la presión. Esto pues desencadena así este mecanismo, ¿no? Esta vía refleja de un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que refuerza el efecto directo pues, de los beta 1. Es importante también mencionar que, a diferencia esta de la adrenalina, este isoproterenol siempre produce taquicardia sinusal, lo cual pues en la literatura se encuentra como un efecto cronotrópico positivo. Además, pues, en comparación otra vez con la adrenalina, esta va a producir una vasodilatación renal, lo cual pues, va a mejorar la circulación local, ¿no? Muy importante que esto es utilizado en el tratamiento de algunas personas que padecen de algún tipo de shock. En cuanto pues, a sus efectos sobre el músculo liso no vascular, vamos a encontrar en cuanto a los bronquios, broncodilatación, incrementando la capacidad vital y reduciendo el volumen residual, ¿no? Facilitando así la eliminación de secreciones bronquiales. En cuanto al tracto gastrointestinal, pues podemos encontrar la disminución del tono muscular. En cuanto a efectos sobre el útero, podemos encontrar la disminución del tono y por ende las contracciones uterinas. Creí que era importante mencionar los efectos metabólicos, pues estos efectos beta del isoproterenol va a producir pues, un aumento de la glucogenólisis por activación de la adenosiclasa y también pues, por aumento de la liberación de insulina. Como utilidad terapéutica, es importante mencionar pues, que les dije hace un instante que en casos de urgencia, ¿no? Para estimular así la frecuencia cardíaca en pacientes con bradicardia o con bloqueo cardíaco. Por último, sus reacciones adversas, pues en cuanto al nivel del sistema nervioso central, puede encontrarse pues cefalea, temblor, nerviosismo, insomnio, marea. En el sistema cardiovascular puede haber taquicardia, palpitaciones e inclusive también arritmias cardíacas, ¿no? Aunque no son tan graves como cuando se trata de dosis moderadas. Del tracto gastrointestinal puede haber náuseas y vómitos. Y pues en cuanto a los efectos metabólicos puede haber una hiperglucemia. Todos estos pues son un tanto similares a la adrenalina, pero de una menor intensidad y un tanto menos frecuentes también. Siguiente. Muy bien, hasta ahí lo que tienen que recordar de forma clara es la clasificación. Entonces, en los agonistas beta tienes los que son selectivos de beta 1, que en este caso es la dobutamina como tal, los que son selectivos de beta 2, que tienes los que ya mencionó su compañero, que básicamente ya lo han visto en asma. Teóricamente uno de ellos se utiliza como tocolítico. Ustedes ya van a averiguar cuál es, pero en la práctica no se utiliza, en la práctica no se usa tocólisis con agonistas beta 2, solamente queda en algo teórico netamente. Y de toda la lista, solamente uno de ellos se utiliza o se utilizaba con esos fines antes, ¿no? Lo otro es el uso de los beta 2 que también se utiliza de forma clínica para disminuir los niveles de potasio. Eso es importante que lo puedan revisar para el momento tal vez del manejo de alguna hiperpotasemia. Entonces, por ahí se les puede preguntar eso también. En cuestión de los que tienen
selectividad tanto por beta 1 como por beta 2. Está el isoproterenol, que también se llama isoprenalina, ¿no? Y con todas las características que ya mencionó su compañero. Continúe. Bueno, para seguir con la exposición, voy a tratar acerca de los bloqueadores adrenérgicos. Estos se van a clasificar en dos grupos principalmente, que van a ser los bloqueadores de receptores adrenérgicos, en donde vamos a encontrar a los bloqueadores del receptor alfa y del receptor beta. Y también vamos a tener bloqueadores de neuronas adrenérgicas. Estas van a actuar inhibiendo la biosíntesis, el almacenamiento o liberación de catecolaminas. Bueno, nos vamos a enfocar principalmente en bloqueadores alfa y beta. Los bloqueadores alfa vienen a ser compuestos que se van a unir a los receptores alfa y van a inhibir en forma total o parcial la actividad alfa de los fármacos adrenérgicos, o la que va a ser provocada al estimular las fibras postganglionares simpáticas. Estos bloqueadores van a tener una estructura química muy heterogénea, lo cual va a permitir tener una le va a restar especificidad, y la unión a los receptores no relacionados va a ser disminuida también. Pueden unirse, tienen la capacidad de unirse a los receptores alfa 2 presinápticos, y por consecuente va a aumentar la liberación de noradrenalina por las fibras postsinápticas. A su vez tiene una clasificación química, como podemos observar, en donde la mayoría va a actuar como antagonistas competitivos de las catecolaminas. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar el tipo de bloqueo, el cual va a ser su mecanismo de acción, el cual el bloqueo va a ser irreversible o reversible, y la selectividad a la cual se va a inclinar, si es al receptor alfa 1 o al receptor alfa 2. No olvidar también la ergotamina, que es muy importante tomarlo en cuenta, ya que posee un interés histórico, pues va a ser el primer bloqueador alfa utilizado para demostrar el llamado fenómeno de Dale. Y con este fenómeno de Dale se explica de la siguiente manera. Si previamente se ha dado una infusión endovenosa rápida de adrenalina y luego se ha administrado un alfa bloqueador, se va a comprobar que esta adrenalina va a provocar una disminución de la presión arterial, y eso es lo que se llama fenómeno Dale. Es decir, se va a bloquear un receptor alfa para que la adrenalina actúe sobre el receptor beta. En cuanto a los efectos generales del bloqueo alfa, vamos a tener efectos cardiovasculares, en donde se va a dar un bloqueo del receptor alfa 1, produciéndose una vasodilatación tanto a nivel venular como auricular. A nivel venular se va a disminuir la precarga, y en consecuencia va a haber una disminución del gasto cardíaco. A nivel auricular también va a haber una resistencia, va a disminuir la resistencia vascular pulmonar y la postcarga, y consecuentemente va a disminuir la presión arterial, produciéndose una taquicardia. También se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, y por ese motivo se va a producir una retención de sodio y agua. También va a tener interacciones con fármacos adrenérgicos, en donde va a suprimir la acción presora de los agonistas alfa 1 principalmente. Van a invertir el fenómeno de Dale. En el caso del tracto genitourinario, va a inhibir la contracción de los músculos de trígono y del esfínter vesical, y además se va a dar un bloqueo del alfa 1 inhibiendo la eyaculación. En el ojo va a producir miosis, y como efectos metabólicos va a aumentar el HDL, va a disminuir el LDL, y va a tener un efecto hipoglicemiante. Ahora, las reacciones adversas de este medicamento se va a producir a nivel cardiovascular, en donde va a producir una hipotensión ortostática, ortostática, también conocida como postural. Esta va a ser la reacción más común de los bloqueadores alfa, y se va a producir en el conocido fenómeno de la primera dosis. También se presenta en el tracto gastrointestinal,
Antes de eso también se puede producir una taquicardia refleja y esto se observa con los bloqueadores que van hacia los receptores alfa 1 y alfa 2. También, como iba diciendo, se da en el tracto gastrointestinal, en donde va a producir un aumento de la motilidad gastrointestinal y a su vez va a producir diarrea. En el tracto genitourinario puede producir disfunción sexual, impotencia y incapacidad para eyacular, así como otras reacciones como congestión nasal, vértigo y depresión o sedación. Ahora, hablando sobre la fenoxibenzamina, su mecanismo de acción va a ser el de bloquear de manera no competitiva, reversible e insuperable a lo que viene siendo la unión de los receptores alfa y a los receptores alfa 1 y alfa 2. También va a inhibir la recaptación neuronal y extraneuronal de las catecolaminas, y es así como va a prevenir o va a revertir los efectos de las catecolaminas endógenas y exógenas. En síntesis, la fenoxibenzamina va a producir un bloqueo irreversible de los receptores alfa 1 y alfa 2. Como efectos farmacológicos, se va a producir una disminución de la presión arterial, es decir, va a tener un efecto antihipertensivo y va a aumentar el gasto cardíaco, que se va a deber en parte a la estimulación simpática reflejo. Y también va a aumentar la liberación de noradrenalina. En el caso de su farmacocinética, va a ser por administración vía oral y endovenosa. Su tiempo de vida medio va a ser de 24 horas y su metabolismo va a ser a nivel hepático. También su excreción va a ser por vía renal y biliar, principalmente. Utilidad terapéutica, esto se viene a usar junto con la feocromocitoma en el caso de que haya un tumor de la glándula suprarrenal. Se usa esta feocromocitoma se va a usar para controlar los episodios de hipertensión arterial y sudoración que presenta el paciente. Y en el caso de la obstrucción prostática benigna, se va a utilizar para disminuir los síntomas de esta obstrucción urinaria y para prepararlos para una intervención quirúrgica, en ambos casos. ¿Qué es el feocromocitoma? No lo sé, doctor. ¿Qué es el feocromocitoma? ¿No has leído de eso? No mucho. Un tema amplio me ha tocado. Tienen que saber, chicos, todo lo que están mencionando. O sea, están hablando de una patología que es la principal indicación de los bloqueadores de este tipo. Y al menos algo tienen que tratar de reconocer, porque básicamente toda esta familia que estás exponiendo, su utilidad clínica es el tratamiento del feocromocitoma. Y ya lo mencionaron antes también, se ha hablado un poco de eso, entonces tienen que al menos leer un poquito y reconocerlo. La idea es que todo lo que están exponiendo les sirva más adelante en su práctica clínica y que no solamente sea revisar lo que dice el libro, leer y básicamente exponernos casi todo lo que está en el libro, sino de forma más enfocada. ¿Alguien sabe qué es el feocromocitoma? Doctor, si yo puedo rectificar, viene a ser un tumor que va a secretar hormonas que se pueden producir en las glándulas suprarrenales. ¿En qué parte de la glándula suprarrenal? ¿Corteza o médula? En la parte de la corteza, me parece. No. ¿Alguien ha leído algo sobre feocromocitoma? Estoy esperando que responda el auditorio. ¿No hay voluntarios? En la médula.
¿Quién? ¿Quién está hablando? Alexandra Ferrer. Ahora, ¿qué sabes del feocromocitoma? Dime, coméntame, cuéntame. Van a ser tumores de la glándula suprarrenal. Ya, ¿qué más? Dime todo lo que sepas del feocromocitoma. Bueno, que está, que va a estar afectada la médula. Ya, ¿qué más? Con cucharitas se te tiene que... ¿Alguien más que quiera opinar? Células cromafines, por ahí catecolaminas. ¿Qué más? ¿Cómo viene un paciente por feocromocitoma? Que lo van a tener, ¿ah? A mí me ha llegado hace 15 días un paciente con feocromocitoma y si no lo leen, si no saben qué es lo que tiene, van a pasarlo por alto. Tienen que buscar feocromocitoma en primer lugar cuando tengan un paciente con una presión bien alta, sin otra causa explicada. En el caso que me llegó a mí es un caso típico, paciente joven, 18 años, con presión de 180 sobre 120. Entonces, oye, espérate, ¿no? Eso podría esperarlo en un paciente, no sé, de 40, 50 años tal vez, con una crisis hipertensiva ya establecida, pero 18 años, varón, ¿no? ¿Qué más? Y empiezas a preguntarle y con algunas simples preguntas ya tienes tu diagnóstico altamente presuntivo. Le dolía todo el día la cabeza, un dolor de tipo pulsátil, paraba sudando, hacía frío, estábamos en Chimbote y hacía frío, hora de mañana, yo estaba con casaca y él estaba con polo y sudando, ¿no? Cefalea, presión alta, paciente joven, sudoración profusa, diaforesis, todo apunta a hormonas, a catecolaminas, en otras palabras, a adrenalina. Una ecografía y tenía una masa en la glándula suprarrenal. La tomografía confirmó el diagnóstico. Entonces, así te va a venir un paciente con feocromocitoma. Es una presión alta acompañada de cefalea que no sabes qué más, o mejor dicho, no te explicas el por qué está ahí y la causa es un tumor que secreta adrenalina. ¿Cómo confirmas el diagnóstico? Con imágenes más laboratorio. ¿Qué utilizas en el laboratorio? Ya lo mencionaron al inicio. Se miden los metabolitos de la adrenalina, que son básicamente dos, metanefrinas y ácido vanilil mandélico. Entonces, cuando tú mides, dosas esas sustancias que tenemos, se puede hacer, vas a aproximarte mucho al diagnóstico. Y el tratamiento es otra historia, ya todavía eso no les corresponde saber, pero más o menos tienen que irse aproximando al diagnóstico y saber todo lo que están exponiendo, ¿no? De qué vale que me expongan los bloqueadores alfa si su uso es el tratamiento del feocromocitoma, principalmente porque casi ninguna otra indicación clínica tiene, y si nadie en el auditorio sabe siquiera cómo reconocer un feocromocitoma. Entonces, ¿para qué estás aprendiendo el medicamento que vas a usar si ni siquiera tienes en mente la enfermedad en la cual lo vas a usar? Y ojo que no les estoy pidiendo un esquema terapéutico, no les estoy pidiendo una descripción detallada fisiopatológica de la enfermedad, no se les está pidiendo todo el espectro clínico que puede presentar, no se les está pidiendo epidemiología de la enfermedad, no se les está pidiendo nada del otro mundo, sino simplemente que hayan leído un poquito cosas puntuales, ya que es feocromocitoma,
busco, me tomo 2 minutos en internet y reviso al menos aspectos puntuales, ideas sueltas, y eso lo voy a utilizar al menos para tener algo en la mente cuando más adelante, ya en clínicas, toque el tema. Y esa es la idea, porque si no, toda esta clase está siendo inútil. Porque son tantas familias farmacológicas, al menos solamente en adrenérgicos tenemos agonistas de cada uno de los receptores y antagonistas de cada uno de los receptores. Y si no, toda esta información en su mente va a estar hecha una mazamorra y a la hora de la hora no los van a ubicar bien, van a confundir un medicamento por el otro y esa no es la idea. Vamos a plantear algo porque de esta manera la clase no está siendo productiva. Los expositores tengan en cuenta que tienen que mencionar cosas puntuales, porque la idea justamente no es pasarnos 3, 4, 5 horas mencionando todo lo que diga el libro o las cosas puntuales en cada uno de los aspectos, porque si es así, ninguno de nosotros va a poder entender de forma adecuada. Ya hasta las clases anteriores de la primera unidad trataba de ponerles los puntos sobre las IES, como se dice, guiarlos un poco con la exposición para que más o menos tengan idea de qué forma enfocar y qué forma no. Hoy día los estoy dejando ser como se dice, pero no me están demostrando que hay una evolución como grupo, que logran ya discernir los aspectos más importantes de los que no son tan trascendentales. Entonces eso tienen que ir mejorando y el comentario va tanto para los grupos que han expuesto antes como para los grupos que van a exponer más adelante y el que hoy está presentando la diapositiva. Traten de hacerlo un poco más aplicativo. La idea es nuevamente que todo lo que puedan aprender aquí en el curso lo apliquen a alguna situación clínica aplicada, porque si no es letra muerta. Y lamentablemente así hemos llevado muchos de nosotros el curso como letra muerta, y hoy en día hay muchos colegas ya graduados que no saben qué medicamento usar ante una situación o confunden medicamentos e incluso por ahí se ven algunas negligencias que a veces suceden, ¿no? Entonces, la idea es que eso no pase con ustedes. El grupo va a tratar de mejorar un poco esos aspectos, van a organizarse, presentarlo como videos, como lo hizo el grupo anterior. Vamos a coordinar una sesión tal vez más adelante para poder hablar en un tiempo muy corto, media hora o 40 minutos, de las cosas más importantes de todo lo que nos falta en adelante, porque hay bastante tema todavía por hablar. Traten de leer un poco, participen más, pregunten, equivóquense, opinen, porque eso va a ser importante. El hecho de que se equivoquen aquí o que recuerden tal vez que han hecho un comentario y se han equivocado va a hacer que no se equivoquen más adelante con un paciente, o que más adelante cuando les llegue una emergencia no estén ustedes googleando, pensando qué voy a hacer, dudando de la dosis de un medicamento o dudando de cuál le voy a dar, era dopamina, era dobutamina, cuál será, no me acuerdo. Entonces, acá aprovechen en equivocarse para que más adelante no lo hagan. Vamos a dejar ahí la sesión de hoy. Coordinamos con el grupo por interno para que puedan presentar sus videos. Aún así, en el video traten de ser más puntuales. No ahonden en temas que no son tan primordiales, necesarios, digamos. Y tenganlo en cuenta para las futuras exposiciones, porque si no, si no se realizan las exposiciones de forma más precisa o puntual, muchos van a distraerse en el camino, no van a asimilar la información y esa no es la idea. Muy bien, chicos.
Para la próxima participen más, por favor, porque eso es muy importante para su formación. Cuídense, estamos coordinando las sesiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Bueno, creo que no hay ninguna. Entonces, traten de mejorar, chicos, por favor, tanto para que el curso sea más productivo para ustedes y para todos sus compañeros. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.